pues comencemos, vayamos ahora sí al, al primer momento de este desarrollo del saber, es decir, al origen, a la génesis, al punto de partida, que es la conciencia natural, la conciencia enfrentada a la realidad sensible. Y esto pues va a suceder en la figura de la certeza sensible. Ajá. Bueno, este es el punto de partida de Hegel en la fenomenología del espíritu, ¿no? Carlos ha mencionado mucho que para Hegel siempre es un problema lo del inicio, ¿no? Por dónde iniciar, por dónde debe iniciar la filosofía en general. Bueno, concretamente en la fenomenología, ¿por qué la fenomenología inicia con la certeza sensible? Ah, bueno, pues hay que ver eso. Si se trata, lo podemos ir pensando ya, si se trata justamente de si se trata de ver el desarrollo y la génesis y el despliegue del saber a lo largo de su historia, pues tendríamos que justamente el momento más inmediato, ¿sí? El momento inicial del saber en su génesis, pues sería el de este momento en el que la conciencia se enfrenta a la realidad sensible. Ujú. Yo creo que eso nadie lo dudaríamos, ¿no? Incluso digamos que incluso en el desarrollo, por ejemplo, de una conciencia individual, o sea, de una persona, cuando una persona va, digamos, nace desde chiquito, ¿no? Y va creciendo, pues, digamos, su primer enfrentamiento, conforme va conociendo el mundo, su primer enfrentamiento es sensible, ¿no? Es el enfrentamiento al mundo sensible. Entonces, bueno, eh, ¿por qué empezar entonces aquí? ¿Por qué empezar por la certeza sensible? Nos podríamos preguntar. Bueno, pues justamente por eso. En el desarrollo del saber, la certeza sensible es lo más alejado del saber filosófico. Ajá. Entonces, por eso empezamos aquí. Porque claro, es el primer momento del saber, ¿no? El del enfrentamiento a la conciencia a un objeto sensible, y en este sentido es lo más alejado del saber filosófico, lo más alejado del saber absoluto. Ajá. Y aparentemente entonces es el saber más inmediato. Aparentemente. Esto es lo que va a problematizar Hegel. Aparentemente es el saber más inmediato, pues pretende captar el objeto en sí. Entonces ya desde aquí vamos a haber problematizado el tema de lo en sí. Ajá. Pretende captar el objeto en sí como se presenta aquí y ahora. Ujú. Y ahí, pues, ahí deberían ustedes, si leyeron esta parte, al estar leyendo, deberían haber estado haciendo el ejercicio, ¿no? De justamente de tratar de captar de esta manera inmediata los objetos de su mundo, ¿no? Del mundo que les rodea, un poco siguiendo hasta los mismos ejemplos hegelianos, ahorita los iremos viendo, ¿no? ¿Cómo puedo captar yo un objeto como se me presenta en sí aquí y ahora? Ajá. Bueno, ahorita vamos a ir viendo esto. Bueno, entonces primero, ¿por qué empezar aquí? Porque es el momento más alejado del saber filosófico y porque aparentemente es el saber más inmediato. Bueno, ¿qué es el saber inmediato? ¿No? O sea, ahora la pregunta es, ¿y qué es el saber inmediato? Bueno, lo podemos poner así, es el saber de lo inmediato. ¿Qué quiere decir? De lo inmediato, de lo que está haciendo. Es decir, de los objetos que me rodean, de cualquier objeto que nos rodea. Ajá. Sí, cada uno de ustedes está ahorita en su casa o en su cuarto o en algún lugar donde estén. Ahí están rodeados por toda una serie de objetos que están siendo. Que están siendo en este momento, aquí y ahora. Bueno, pues lo que trata de captar la certeza sensible es justamente, digamos, como la verdad de estos objetos en esta inmediatez, tal como se presentan aquí y ahora. Pero claro, la pregunta de Hegel, ¿no? Siempre hay que tener esta, digamos, esta actitud escéptica, ya lo veíamos en el resumen de la introducción. ¿Y hay tal cosa como lo inmediato? ¿Hay tal cosa como lo inmediato? Y casi que tenemos la respuesta, ¿no? Pero ahorita nos vamos adentrando. Entonces, aparentemente, el saber inmediato, en tanto que intenta captar la inmediatez de las cosas aquí y ahora, aparentemente es el saber más rico y concreto.
porque se refiere justamente a las cosas concretas como se presentan, como se nos presentan aquí y ahora. Ajá. O sea, este libro tal como se presenta aquí y ahora. Ajá. Este celular tal como se presenta aquí y ahora. Ajá. Esos árboles allá afuera de mi ventana tal como se me presentan aquí y ahora. Ujú. Pero puedo yo captar en esta inmediatez cada uno de esos objetos aquí y ahora. Ajá. Lo que vamos a descubrir, o lo que Hegel pretende demostrar en este capítulo, es que el saber inmediato es, de hecho, el saber más abstracto y más pobre. Ujú. Es el saber más abstracto y más pobre. ¿Por qué? Porque en la certeza sensible, dice Hegel, la conciencia solo dice del objeto, o casi que lo único que puede decir del objeto es que es, sin más, casi como acto de fe. Ajá. Por eso les digo, intenten hacer como el ejercicio, o sea, de veras, de tratar de captar un objeto así, en esa inmediatez, tal como se nos presenta en esa inmediatez aquí y ahora. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir del objeto en esa inmediatez aquí y ahora, en serio? ¿No? Carlos. Sí. Bueno, esta parte siempre me recuerda un poco a la parte de Kant cuando habla del espacio y el tiempo, ¿no? De la inmediatez del mundo, como el ámbito del mundo, de la realidad que está dado a la conciencia en términos espaciotemporales, que es el ámbito para Kant de la inmediatez, Sí. que Kant separa del entendimiento y la parte de los conceptos, ¿no? Trato de Ujú. imaginar en esta parte siempre, como dices, tratar de imaginar ¿qué puedo yo aprender en términos de aprehensión del objeto sin meter un aparato conceptual? Sin que tú puedas Ujú. decir algo del objeto en términos conceptuales, con determinaciones, parece ser que la realidad solo aparece como algo que está ahí dado, en un aquí, como dices, un objeto que está aquí y ahora, en este lugar y ahora. Entonces, es por eso dice, lo que puede la conciencia saber del objeto, que además lo ve como en sí, como un en sí, como algo dado en sí mismo, Ujú. que hay un mundo, que hay un objeto que estaba allá afuera, y Hegel separa un poco también esa parte de lo conceptual. Entonces, la inmediatez con el mundo, como bien dices, parece ser el saber más rico, ¿no? Porque está la cosa dada en su plenitud, ¿no? En su plenitud de ella misma, pero a la vez es el saber más abstracto y más pobre, porque solo podemos decir una cosa, que es, y eso parece no decirnos absolutamente nada de las cosas, nada, Ujú. ¿no? Entonces ahí Exacto. está este momento de la conciencia, ¿no? Parece que sí es el más rico, el más de plenitud, ¿no? Pero en realidad es el más pobre, dice Hegel. Nada más quería comentar eso, Alberto. Exactamente, sí, ahí voy a rescatar muchas cosas. No sé si decirlo de una vez antes de darle la palabra a José Carlos y Alfonso, porque se me van a ir. Dilo, mejor dilo Sí, ¿verdad? mientras. Porque si no se me van a ir. Ahorita les doy la palabra. No la bajen, no la bajen, no bajen la mano. Entonces, nada más para decir esto, porque es que lo que dice Carlos es buenísimo. Es que Hegel está, por supuesto, Hegel está en diálogo con Kant. Yo creo que en esta parte no lo critica, o sea, yo creo que en esta parte lo acepta totalmente, porque es que esto es Kant a final de cuentas. Y claro, la referencia aquí directa es a la parte de la estética trascendental, nada más, ¿no? Es decir, el captar el objeto solamente desde la pura sensibilidad, es decir, desde el puro ordenamiento espaciotemporal, ¿no? Que son los dos ordenadores de la experiencia en Kant, espacio-tiempo, ajá. O sea, aquí y ahora, captar un objeto como se me da a la sensibilidad, aquí y ahora. Como dice Carlos, ¿qué puedo decir? ¿No? Y esto es algo fundamental en Kant, de hecho. Por eso creo que Hegel aquí está en diálogo con Kant, pero está en diálogo en los tres capítulos, ¿no? En los tres primeros capítulos. ¿Qué puedo decir en verdad de un objeto que me es dado a la sensibilidad solamente en este ordenamiento espaciotemporal sin categorizar? No puedo decir nada. O sea, como dice Kant en la crítica de la razón pura, es la pura afección. Ajá. O sea, cuando un objeto se me da la sensibilidad, sin categorizarlo todavía, es la pura afección. ¿Qué me dice la pura afección? Que hay algo ahí. Ajá. Que hay algo ahí que me está siendo dado. ¿Qué es ese algo ahí que me está siendo dado? Es que intenten decir algo sin categorizar. Es que no es posible. Ajá. O sea, la enseñanza de Kant justamente es que el objeto se determina por los conceptos. Ajá. Pero ahí hay una mediación.
sea, todo lo que podamos decir sobre los objetos del mundo, de la experiencia, implican ya la mediación conceptual. Sin la mediación del concepto no se puede decir qué hay ahí. Ajá. Y yo creo que esto es lo que está, justamente, eso es lo que está dialogando Hegel con Kant, aquí, tal cual. Por eso me parece fundamental lo que ha dicho Carlos. Y antes de darle la palabra a José Carlos y la otra persona, es que ahí hay que tener en cuenta justamente, digamos, esta expresión kantiana, ¿no? Cuando acaba la estética trascendental justamente y entra la lógica trascendental, lo que dice Kant, y es choteadísima esta frase, ¿no? Como dice, sin... Conceptos sin intuición Claro, son ajá, ciegos, las intuiciones conceptos sin intuiciones son vacíos y las ajá, intuiciones sin conceptos son ciegas. exacto. ¿No? ¿No? Sí. Y ahí está, ¿no? Sobre todo en esta parte, intuiciones sin conceptos, o sea, la pura afección de la sensibilidad, sin concepto, es ciega. Intuiciones sin conceptos son ciegas. Ajá. Esto ya lo decía Kant. Ajá. Y esto es lo que está asumiendo Hegel. O sea, aquí está el diálogo Hegel con Kant. Ajá. La pura intuición, la pura afección de la sensibilidad no me dice más que hay algo ahí, pero no me deja determinar qué hay ahí. Para que yo pueda determinar qué hay ahí, necesito el concepto. Y el concepto es universal. ¿Cómo puedo decir algo particular a partir de un universal? Este es el problema prácticamente de este primer capítulo de la fenomenología, ¿no? Vamos a empezar, creo que fue José Carlos primero y después Alfonso. Sí, yo quería nada más comentar, podríamos considerar, ¿no? Como que en la certeza sensible eh, estamos ya, digamos, el primer candidato a lo que se postula como en sí, pues es el objeto tal como se presenta, ¿no? Como que es el primer candidato al en sí, ¿no? Y, y a su vez yo entiendo que la certeza sensible es una figura de la conciencia que ha estado pues tanto en diversas filosofías como en diversos quizá momentos históricos o prehistóricos donde, porque de alguna manera pues creo que es fácil imaginar que pues de pronto Hegel puede ir contra, bueno, es una crítica válida incluso para el propio positivismo, por ejemplo, ¿no? Este, Sí, o también estaba leyendo aquí en un comentario que también podría estar pensando Hegel en Jacobi, quien tenía fe en la intuición ya me sensible. ganaste sí. Sí, Eso, ahorita lo ¿no? voy a decir. Ajá. Y bueno, eso nada más, ese era mi comentario. Está buenísimo, El sí, primer gracias. candidato del en sí. Ajá. Gracias, José Carlos. Sí, bueno, primero lo que dices es sí, efectivamente, el objeto tal como se me presenta aquí y ahora es como el primer candidato del en sí, por supuesto. Sigue dialogando con Kant. No lo está criticando, está dialogando con él. Aquí creo que está dialogando nada más con Kant. Ajá. ¿A quién sí está criticando? A Jacobi. Lo dijiste muy bien. Ahorita lo voy a decir por qué. Ajá, porque Jacobi. Y ni siquiera Hume. Yo pensaría que ni siquiera Hume. Ajá, yo creo que también está de acuerdo con Hume, pero ahorita vamos a ver en qué sentido. Y la otra, antes de darle la palabra a Alfonso, que dijiste muy bien que claro, esto, a pesar de que digamos es muy anterior a las filosofías positivistas, ¿no? Que van a surgir a finales del 19, pues es que con esto, bueno, yo pensaría, ¿verdad? No sé, pues con esto les derrumbas el positivismo a todos ellos. O sea, es que es la fe, justamente, que es lo que tengo acá, ¿no? O sea, es este acto de fe de veras poder apresar la inmediatez y la singularidad, porque ese es el asunto, la singularidad de las cosas en una proposición, ¿no? Que ya los positivistas llamaban, ¿cómo les llamaban? Proposiciones, Protocolares. protocolares, exactamente, ¿no? Que eran las proposiciones inmediatas con respecto a objetos de la experiencia. Es como si no hubieran, bueno, pues es que de hecho no lo hicieron casi, ¿no? Como si no hubieran leído a Hegel. O sea, va a decirlo mejor, como si Hegel no hubiera pasado por la historia de la filosofía. Y ni siquiera digamos Hegel, Kant. Ajá, o sea, Kant, ya de entrada, ¿no? Claro, después va a venir alguien más sensato, ¿no? Con ¿quién es el que critica, el que hace esta crítica del mito del lodado, creo que se llama el mito del lodado?
Wilfrid Sellars, ¿no? Sellars, claro, Sellars. claro, ¿no? Que parte justamente de, pues, de un tipo, una especie de kantismo y hasta hegelianismo en este sentido, Hegelianismo. ¿no? Es que lo dado no hay tal cosa como lo dado Claro, inmediato, no exacto. existe. Y justamente Hegel lo trata de demostrar aquí, ¿no? Aquello que parece la inmediatez en realidad ya está mediada por el lenguaje mismo, ¿no? Cuando decimos Claro. un esto, ya es esto se vuelve una palabra que es un universal y entonces ya hay una mediación, ¿no? Y entonces ahí empieza a aparecer la conciencia, empieza, digamos, a cambiar la conciencia, a configurarse de otra manera, ¿no? Perdón, Alberto. Sí, no, exacto. Está muy bien. Y ahorita voy a retomar algunas cosas que dijiste. Espero que no se me olviden. A ver, le voy a dar la palabra a Alfonso antes de decir lo que iba a decir. Pero ahí salieron, me ganó lo de Jacobi. Ajá. Es que creo que justo lo que pasa aquí es que creo que es lo que luego le va a criticar Hegel a Kant con lo de las famosas 12 categorías. Es que aquí esto existe, sí existe, y ahorita explico en dónde. Y existe en nosotros, pero solamente en una forma de nosotros como ser humano, porque después se abandona el en sí para empezar el para sí cuando ya eres ser humano consciente. Cuando eres un bebé, esto existe, porque los bebés tienen el contacto físico con las cosas, pero no entienden nada, o sea, está ahí porque pero es lo único o sea, no tienen conciencia de qué demonios es lo que están tocando. Cuando ya evolucionas más, entonces eres consciente de lo que ya tienes que categorizar y entonces es lo que luego le va a criticar a Kant con las 12 categorías porque ¿por qué dices que son 12 categorías si en esas 12 categorías no las podemos encerrar porque el ser humano tiene bla, 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 bla y tiene que categorizar en múltiples cosas porque si no, no entiende el mundo en donde está. Ese es el punto. Exactamente. Sí, sí, muy bien, Alfonso, gracias. Sí, efectivamente, lo que le va a criticar Hegel a Kant es la arbitrariedad de las 12 categorías, efectivamente, ¿no? Pero digamos que en cuanto al tema de la mediación conceptual, está totalmente de acuerdo con Kant. Ajá. Y un poco como dice Alfonso, ahí sería interesante, por ejemplo, estaría interesante si hay psicólogos aquí, por ejemplo, no sé, que nos digan, ¿no? Sobre psicología en el desarrollo de un ser humano. Pero efectivamente podríamos preguntarnos en qué momento una persona, un individuo humano, en qué momento de su desarrollo, digamos, ontogenético, comienza a distinguir cosas. Y yo creo que un psicólogo nos diría, o estaría de acuerdo en decir, en el momento en que tiene lenguaje, o sea, en el momento en que empieza a desarrollar lenguaje. ¿Por qué? Porque antes no. Ajá. O sea, antes, o al menos es lo que yo he leído, ¿no? O sea, los bebés, por ejemplo, cuando todavía no tienen lenguaje, no logran distinguir justamente las cosas y no logran ni siquiera distinguirse ellos del resto del mundo, ¿no? Es como si vivieran como en una especie de unidad con el mundo, por decirlo así, ¿no? Y cuando se les empieza a desarrollar el lenguaje es cuando empiezan a distinguir cosas y es cuando entonces también empieza una distinción y una separación de ellos con el mundo, es decir, empiezan a tomar como una especie de autoconciencia también, ¿no? Es un aspecto interesante ahí, ¿no? Lo que nos deja ver de algún modo es que entonces toda experiencia sensible, incluso desde que uno es bebé, ¿no? Y desde que incluso uno está para estar en el vientre de la mamá, siempre es una experiencia ya mediada, si se dan cuenta, ¿no? Y eso es, me parece, lo que Hegel quiere dejar en claro, o lo que quiere demostrar en este capítulo. Toda experiencia sensible que aparentemente sea inmediata, nunca es inmediata, siempre está mediada y siempre está mediada por el lenguaje, que claro, como decía Mauricio, el lenguaje no se reduce solamente al lenguaje hablado, ¿no? No se reduce solamente a la palabra, por supuesto, muy bien, ¿no? Yo lo vería ahí si lo queremos ver en términos más amplios y contemporáneos, incluso, bueno, ni tan contemporáneos, ¿verdad? Yo lo podría ver incluso hasta en términos de semiótica, por ejemplo, ¿no? Alguien mencionaba por ahí incluso a Saussure, ¿no? También estaría, por ejemplo, yo pensaría también en ¿cómo se llama el otro semiótico? Hay con más contemporáneo. Peirce, ¿no? O sea, Charles Sanders Peirce. Bueno, dice Francisco Herrera, maestro, decir de un vaso que se percibe que es un vaso es ya aplicarle una distinción y por ende sería ya dejar la certeza sensible totalmente, o sea, implica ya una mediación. Creo que Carlos le respondió, ¿no? Ya implica una mediación conceptual. Sí, eso es lo que quiere dejar Hegel en claro aquí. Bueno,
¿Contra quién va esto? Ya les decía yo, a mí me parece que no va contra Kant, está dialogando con Kant nada más, no va ni siquiera contra Hume, diría yo, sino va contra dos personajes contemporáneos a Hegel, que digamos hacen como una lectura no tan fiel a Hume, en todo caso, que son por un lado Jacob y por otro lado Schulze que era un escéptico de la época que partía justamente de Hume. Partía de Hume y de hecho es un personaje importante porque además Fichte en su momento se vale de la crítica de Schulze a Kant y a Reinhold para que él pueda después proponer su propio sistema filosófico. Pues bueno, es un personaje importante en la historia del idealismo alemán. Jacobi, por el otro lado, también parte un poco de ciertas tesis escépticas de Hume para criticar a Kant. Y bueno, a muy grandes rasgos, justamente lo que Jacobi propone, sobre todo con esto que nos interesa, pues es la idea de que en última instancia la razón, él es un crítico de la razón, ¿no? Él es un crítico del racionalismo, de la ilustración, etcétera. Y entonces lo que él dice es que la razón siempre necesita de actos de fe. Y esos actos de fe son dos principalmente para Jacobi. El acto de fe de creer que hay cosas externas a mí que se me dan a la sensibilidad, o sea, como en sí, por decirlo así, y el acto de fe de creer en Dios, es decir, de creer que hay un ente necesario. Entonces no se puede mostrar racionalmente, no se puede conocer por la razón, sino que esto implica un acto de fe. Pero así como implica un acto de fe creer en Dios, Jacobi pensaba que también implica un acto de fe creer que hay cosas fuera de mí. Y que la razón partía de ese acto de fe. Entonces, eso es lo que está criticando Hegel, esa idea de que el saber inmediato es algo así como un acto de fe de Jacobi. Un salto mortale, decía Jacobi, ¿no? O sea, la filosofía requiere de un salto mortal. Bueno, pues bueno, quien lo mencionó lo vio muy bien, efectivamente, ahí Hegel está criticando concretamente a Jacobi. Ahorita les digo por qué creo que no es tanto a Hume. De hecho, creo que Hegel dice muy claramente, es que es lo que les digo, Hegel nunca dice nombres, entonces siempre como que si uno no tiene como esa cultura filosófica, no sabe a quién se está refiriendo. Pero sí dice, por ejemplo, habla de ciertos personajes que han intentado demostrar la validez, ¿no?, de la certeza sensible a partir de la fe en la existencia de las cosas externas que se dan a mi sensibilidad, y que lo quieren hacer desde el escepticismo, dice, ¿no? Entonces, ahí creo que se ve, cuando Hegel dice eso, creo que se ve.